Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 24 de marzo del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La ley es santa, justa y buena. Como ya hemos estudiado, la ley moral de Dios está fundamentada en el amor del Señor. Por eso es una ley de amor. Por eso el resumen de la ley es amor, amor a Dios, amor al prójimo. Por tal razón, Jesús murió a favor de todos los pecadores y con ello cumple con la justicia de la ley de amor que por amor exigía la muerte eterna o segunda muerte del pecador, y de esta forma Jesús puede presentarnos aceptos ante la ley, es decir, puede justificarnos. Y esto es posible porque Jesús vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, y le demuestra al enemigo que sí es posible guardar los mandamientos. Así que Jesús, como es justo ante la ley, porque no ha violado sus mandamientos, puede justificarnos, y también esa vida justa, sin mancha ni contaminación, le da el estatus para ofrecerse en sacrificio por el pecador, como su sustituto, y con ello puede perdonar los pecados a quienes buscan su perdón. Pero aquí son dos cosas distintas: la justificación por su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, y la capacidad para perdonar pecados por haber derramado su sangre, note bien, e interceder a través de ella en el santuario celestial. Pero notemos que Jesús precisamente tuvo que morir en cumplimiento de la ley moral que pedía la muerte del pecador, y la ley moral no se puede abolir o modificar. De otra manera, Jesús no hubiera muerto, aunque también con su muerte cumple con la ley ceremonial. El tipo se encuentra con el antitipo, y entonces nos debe quedar bien claro que esta fase del proceso de redención no anula y nunca anulará la santa ley de Dios. Por lo que vemos aquí el amor, la gracia y la justicia de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Notemos los siguientes pasajes con atención. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, note bien, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está el tremendo significado del bautismo: la muerte, resurrección de Cristo Jesús. Romanos capítulo 7, versos 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo primero que quiero comentar es que el apóstol Pablo nunca ha condenado la santa ley de Dios, sino todo lo contrario, siempre la ha exaltado y respetado su vigencia. Mucha gente indocta respecto a las cartas del apóstol Pablo dicen lo que él nunca ha dicho, pero por el apóstol Pedro llegó a escribir que estos indoctos tuercen las cartas del apóstol Pablo. En segundo lugar, es que el apóstol Pablo con toda claridad dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. La gracia no anula algo que es santo, justo y bueno. Es decir, la gracia no desaparece la ley, porque si la ley desaparece, también la gracia saldría sobrando, no tendría ninguna razón para existir. O por otro lado, la gracia no es una autorización para pecar, porque al haber sido bautizados en la muerte de Cristo, debemos
considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo. Claro que no estoy diciendo que con el bautismo perdemos nuestra naturaleza pecaminosa y ya no vamos a pecar. Nada de eso. Seguimos teniendo nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra tendencia a pecar, pero el Señor nos da el Espíritu Santo como lluvia temprana al momento de ser bautizados, pero debemos recibirlo diariamente y también debemos entrar en el proceso de santificación, donde cada día vamos siendo transformados, vamos siendo más capacitados para guardar los mandamientos de Dios y vamos siendo cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. La ley no es mala, pero nos señala el pecado sin que pueda hacer nada para librarnos de él, porque no es su función. Sin embargo, la ley es un ayo para llevarnos a Jesús, quien sí puede quitarnos el pecado, porque esta sí es una de las funciones de la ley. Por lo tanto, se cumple que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley nos proyecta a buscar a Jesús, el único que puede librarnos del pecado y aceptar esa salvación con fe, por la fe, a través de la fe, y con ello estamos confirmando la ley. Jesús nunca ha enseñado que vino a anular la santa ley, por eso es que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, porque noten ustedes la tremenda revelación de la ley, porque la santa ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia, bondad y verdad. Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabios al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La santa ley de Dios es una ley de amor. Por esa razón Jesús nos dice que la manifestación más clara de que le amamos es que estamos guardando sus mandamientos. En sus enseñanzas Cristo sí mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, es decir, los 10 mandamientos, cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino, para cumplir toda justicia y como cabeza de la humanidad para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano. Nadie puede perder el cielo. Cuando el Espíritu de Dios se revela al hombre, todo el significado de la ley, se efectúa un cambio en el corazón. La fiel descripción de su verdadero estado, hecha por el profeta Natán, movió a David a comprender sus pecados y le ayudó a desprenderse de ellos. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. La ley de Jehová, dijo él, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El pecado no mató a la ley, sino que mató la mente carnal en Pablo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, refiriéndose a la ley, por supuesto, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, es decir, hablando de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En la transgresión de la ley, no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con él mediante los méritos de Cristo. Mientras continúe, note bien, en pecado, debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel.
Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter, se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado, pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados, y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos amigos y hermanos, continuamente la Biblia demuestra que la ley moral de Dios es santa, justa y buena. Debemos comprender y aceptar esta gran verdad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.